Vamos a hablar en un breve resumen de lo que es el ministerio del Señor Jesús. Le puse Ministerio de Cristo 1, 2, 3 porque en el santuario básicamente nos dicen 1, 2, 3. El ministerio de Jesús en 3 etapas. Poca gente, cuando el Señor Jesús vino a la tierra, entendía a qué había venido. Satanás se había hecho cargo de que la mente de los seres humanos estuviese extraviada en diferentes expectativas. Lo que ellos estaban esperando no era lo que el Señor Jesús había venido a hacer. Y los deseos que ellos tenían del Mesías no corroboraban la realidad. Sabemos que los magos o los sabios de Oriente sabían exactamente quién era Jesús y sabían a qué había venido. Los regalos que ellos trajeron demuestran que sabían quién era Jesús. Sabían que había venido para hacer nuestro sacrificio por el pecado y que había de morir por nosotros. Por eso le trajeron el incienso. El incienso, el oro y la mirra para la sepultura. Le trajeron el incienso para su sacerdocio y le trajeron el oro porque habría de ser rey. Ahí están los tres diferentes regalos, demuestran que sabían quién era Jesús. Sabían que habría de morir, sabían que había de ser sacerdote y sabían que al final habría de ser rey. Y por eso le dieron la mirra, el incienso y por supuesto el oro. Y eso los convierte en uno de los pocos que realmente sabían a qué había de venir Jesús. Todo lo que el Señor Jesús hizo en la tierra estaba marcado por el santuario. El santuario, que era un lugar completamente simbólico, todo lo que se hacía en el santuario representaba algo del plan de salvación. No solamente lo que tú y yo tenemos que hacer para salvarnos, sino también lo que el Señor Jesús iba a hacer por nosotros, también para llevarnos a la salvación. El santuario, muchas gracias, hermana, todo lo que eran ritos, ceremonios, todo lo que tenía que ver con los sacrificios que se realizaban en ese lugar, tenía algo que ver con el plan de salvación. Cuando nosotros analizamos el santuario, vamos a encontrar lo que yo le llamo en un sermón el camino de la sangre. Ese camino de sangre, trazado con la sangre del Señor Jesús, te muestra los pasos que tenemos que seguir para salvarnos. Pero no solamente hace eso, sino que también nos presenta 3 diferentes etapas del trabajo del Señor Jesús en nuestro favor. Por eso le llamo a este sermón el ministerio de Cristo 1, 2 y 3. La primera etapa del Señor Jesús correspondería, de su trabajo, correspondería con el atrio, lo que es el patio exterior. La segunda etapa del ministerio de Jesús correspondería con el lugar santo, y la tercera etapa del ministerio de Jesús correspondería con el lugar santísimo. Los muebles que se encontraban en cada una de estas etapas nos hablan un poquito acerca de cuál era su labor y cuál es su expectativa, y lo que se hacía en el santuario, ya sea diariamente o lo que se hacía anualmente, nos presenta de una manera general qué es lo que el Señor Jesús tenía que hacer. Por ejemplo, en el atrio, todo lo que se hacía alrededor del cordero, o lo que se hacía alrededor del sacrificio, o lo que se hacía alrededor del macho cabrío que representaba a Cristo Jesús, representaban lo que él tenía que cumplir y dónde lo tenía que cumplir. El atrio representa, por supuesto, el planeta Tierra, y los muebles que se encontraban en el planeta Tierra, o los muebles que se encontraban en el atrio, representan las cosas que el Señor Jesús había de hacer en este planeta. El ungimiento del Santo de los Santos es el ungimiento que Jesús recibió en el Jordán, y estoy refiriéndome a la profecía de las 70 semanas que hablaban de que la razón por la cual se habían dado las 70 semanas era traer a la justicia de los siglos y ungir al Santo de los Santos. Estoy hablando de Daniel capítulo 8, donde se hablaba de las profecías de las 70 semanas y de los 2300 días de tarde y mañana. El Señor le mostró a Daniel que el Santo de los Santos habría de venir en el capítulo 9 para las 70 semanas y que habría de ser ungido. Lo que hizo básicamente Juan Bautista fue ungir al Santo de los Santos cuando lo bautizó.
Recordemos que el día que Jesús vino al Jordán para ser bautizado, The most wonderful stories start at Macy's Friends and Family. Take 30% off our best brands. Juan Bautista, Jesús le dijo algo muy interesante. Juan Bautista le dijo, yo debería ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo, deja que lo hagamos así ahora porque conviene que cumplamos con toda justicia. Entonces, ¿qué quiere decir cumplir con toda justicia? Pues obviamente cumplir con todo lo que estaba establecido, no solamente por los seres humanos, sino también por las leyes del cielo. Todo lo que es el plan de salvación va más allá de lo que nosotros entendemos o lo podemos ver. De hecho, de acuerdo al santuario, la salvación no es solamente la muerte del Cordero, como muchas iglesias creen. Muchas iglesias, excepto la iglesia adventista y tal vez unas 2 o 3, creemos que todos creen que el final de la salvación fue Cristo, la muerte de Jesús fue todo. Lo cual en el santuario no es así. En el santuario, después de la muerte del Cordero, había un complicado ritual posterior después de la muerte del Cordero, con lo cual se nos deja ver que la muerte del Cordero realmente no era el final, sino el principio del plan de salvación. Allí comienza el plan de salvación. Después de eso el sacerdote tenía que llevar la sangre del Cordero al interior. Cuando una persona venía, por ejemplo, ponía sus manos sobre el Cordero era muerto, la sangre de ese Cordero era llevada al interior del santuario y se rociaba 7 veces hacia el velo, y así cada pecador, la sangre que había sido derramada por los corderos sobre los cuales habían puesto las manos, era rociado hacia el velo 7 veces, dando a entender que cada una de esas peticiones que fueron presentadas quedaba de alguna manera almacenada en el velo interior del templo. Y se tenía que esperar el día de la expiación. El día de la expiación ustedes lo pueden encontrar con detalle en Levíticos capítulo 16, donde se da una explicación de todo lo que se hacía ese día. Ese día se traían 2 machos cabríos al templo, uno era para el pueblo de Dios y la otra por Azazel, y básicamente se hacía un ritual en el que se colocaban las manos, ya no lo hacía una persona, sino el sacerdote, que era el representante de todo el pueblo, colocaba sus manos sobre el macho cabrío, se llevaba la sangre limpia, vamos a decir, hasta el interior del segundo velo. Eso era un rito que se hacía anual. Todos estos rituales tenían que ser posteriores al hecho de que una persona pusiera sus manos sobre el Cordero diariamente. Lo que se hacía diario no quitaba lo que se tenía que hacer anualmente. Cuando uno analiza el santuario, uno se da cuenta que todos estos rituales representan cosas en cuanto a la salvación del ser humano. No solamente era la muerte del Cordero. También sabemos que el sacerdote entraba al lugar santo y finalmente al lugar santísimo. Así que cuando el Señor Jesús le dijo a Juan Bautista, conviene que cumplamos con toda justicia, no se refería nada más a que eso era justo, sino que había una serie de cosas que tenía que cumplir. Por ejemplo, el ungimiento que se hacía del Santo de los Santos, al ser él el Mesías, tenía que ser realizado por un sacerdote arónico. Es curioso que ninguno de los sacerdotes arónicos habrían estado dispuestos a ungir a Jesús para que fuera el Mesías, pero por eso el Señor escogió desde hace mucho tiempo atrás a Juan Bautista para que él cumpliera con esa misión. Al bautizarlo, el Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesús y, vamos a decir así, fue ungido y comenzó entonces su ministerio de 3 años y medio. Después encontramos a María Magdalena, que prácticamente unos días antes de que el Señor fuera crucificado, muerto, sepultado y después de resucitar, se levantó esta mujer, María tal vez, no sabemos si eran la misma, aunque yo en lo personal creo que era la misma, pero hay una discusión al respecto, no nos vamos a pelear por eso. Se levantó ahí en esa fiesta de Simón y ungió al Señor Jesús con un perfume, lo limpió con sus lágrimas incluido, y después de eso con su cabello secó sus pies. Cuando todos estaban atacando a la mujer, Jesús dijo algo muy interesante acerca de ella. Dijo, esta ha hecho lo que podía, en Marcos 14:8,
porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura, dijo. Entonces, es curioso que todo este tipo de acciones fueron hechas sin que las personas realmente tal vez no entendían completamente lo que estaban haciendo, pero el Señor Jesús, que conocía exactamente lo que estaba pasando, daba exactamente cuál es la razón por lo que estaba ocurriendo, En Lucas 4:18, cuando el Señor Jesús se levantó ahí en la congregación en la cual él había crecido, leyó lo que Isaías decía acerca del Mesías y dijo las palabras famosas: el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos y para poner en libertad a los oprimidos. Básicamente el Señor Jesús dijo: esto se está cumpliendo delante de ustedes. Al hablar de ese ungimiento, era exactamente lo que había ocurrido el día en el que Jesús había sido bautizado, cuando el Espíritu de Jehová vino sobre él y lo ungió para comenzar entonces su ministerio terrenal, y eso fue en presencia de un sacerdote arónico, es decir, cumpliendo con toda justicia, como se debía hacer, ungido en la presencia de un sacerdote arónico y ungido por el Espíritu Santo. Ahora, la muerte del Señor Jesús, que fue el pago por el pecado original, también fue representada por el Cordero Pascual. La muerte de Jesús, al igual que el bautismo, debía cumplir con toda justicia. Así que el Señor Jesús murió durante la Pascua del año 31 y su sangre debería haber sido rociada sobre el propiciatorio. Déjenme hablar un poquito acerca de eso. Quiero que noten cómo en el bautismo y en el ministerio de Jesús, que fue lo que Jesús realizó aquí en la tierra, en el lugar del atrio, su bautismo, su ministerio cumplió con toda justicia. Fue ungido como Mesías por el Espíritu Santo, fue también ungido para el momento de su muerte. O sea, todo lo que se pedía entre líneas dentro de lo que era los rituales y lo que tenía que ver con el sacrificio y con las expectativas de lo que habría que ocurrir con el verdadero Mesías, se realizó en la vida de Jesús. O sea, Jesús cumplió con toda justicia, con cada uno de los requerimientos que se tenían en cuanto a él. Ahora, en cuanto al sepulcro, aquí viene una gran pregunta. Bueno, el Señor Jesús murió en Pascua, correcto. El Cordero Pascual salió huyendo. Ese día el Señor Jesús comió la Pascua con sus discípulos y murió. Pero entonces, ¿qué pasó con la ley, la justicia, que establecía que la sangre del Cordero debía ser rociada sobre el propiciatorio? Ahora, ¿el propiciatorio qué cosa era? El propiciatorio es la tapa del Arca del Pacto. El Arca del Pacto era un mueble que se había construido en la época de Moisés, que estaba en el lugar santísimo, y cada vez que una persona entraba hasta el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote podía contemplar el arca sin morir, podemos decirlo de esa manera. Lo que hacían durante todo el año básicamente era rociar la sangre donde estaba el velo, y detrás del velo estaba el Arca del Pacto. Pero el día de expiación, el día de Pascua, vamos a decirlo así, ese día se abría el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, y el sacerdote, en vez de rociar hacia el velo, esta vez metía el dedo en la sangre que había pasado bajo el velo y rociaba hacia el propiciatorio. Para que me puedan entender, el atrio era el lugar donde se ponían las manos sobre el cordero o el chivo expiatorio que representaba a Jesús, se lo degollaba, la sangre se tomaba y esa sangre entraba al lugar santo, donde estaba la mesa de los panes de proposición, donde estaba el candelero de 7 brazos y estaba también el altar de oro, que es el altar del incienso. Pero esta vez el sacerdote, en vez de pararse delante del altar del incienso y meter el dedo en la sangre y rociar 7 veces hacia el velo, durante el día de Pascua, el sacerdote entraba al lugar santísimo. Al entrar al lugar santísimo, obviamente el velo donde se habían rociado la sangre durante todos los días del año, pasaban debajo de ese velo, dando a entender que todo lo que estaba acumulado en el velo pasaba a esa sangre. Ahora el sacerdote se paraba exactamente delante del Arca del Pacto, y todo lo que tenía que hacer
era meter el dedo en la sangre y rociar 7 veces hacia el velo. Entonces aquí está toda justicia. La sangre del verdadero Cordero, el día de la expiación de todos los seres humanos, tenía que ser rociada hacia el propiciatorio. ¿Y cómo se cumplió con eso? Ahora es curioso que el arca del pacto no se encontraba ya en el santuario. Cuando Nabucodonosor vino a tomar el templo, tal y como sabemos, el profeta Jeremías y otras personas se encontraban dentro de Jerusalén. Lo único que nos dice el Espíritu de Profecía al respecto es que manos santas o manos consagradas, tal vez enviados por el mismo Jeremías, tomaron el arca y la escondieron. Empieza a hacer trading mañana, sobre todo si tienes más de 50. No importa si nunca lo has. Cuando Nabucodonosor vino y destruyó el santuario, por allá en el 586 a.C., el arca ya no estaba allí. De acuerdo a lo que nos dice el Espíritu de Profecía, fue escondida en una bóveda muy cerca de la superficie, dando a entender que estaba bajo la tierra o la superficie en algún lugar, y allí permanece hasta el día de hoy. O sea, más de 2500 años el arca ha estado escondida. Ahora, aquí vamos a entrar a contarles una historia, que yo creo que esto tiene que ser así. ¿Y por qué creo que tiene que ser así? Porque de alguna manera el Señor Jesús tiene que cumplir con toda justicia. ¿No es cierto? Tiene que cumplir con toda justicia. Entonces, de alguna manera, la sangre de Jesús tiene que haber caído sobre el propiciatorio. Sucede que en los 80s, hace pues ya bastante tiempo atrás, en la década de los 80s, que a mí me tocó vivir, muchos de ustedes tal vez no, en la década de los 80s hubo un adventista arqueólogo llamado Ron Wyatt, que alega, y en cierta manera yo le creo, alega que encontró el arca, y de una manera sobrenatural. Ustedes pueden buscar el nombre de él y van a encontrar básicamente toda la historia de cómo encontró el arca. Se levantó su mano un día que se encontró con un ministro ahí que tenía que ver con la arqueología de Israel, y señaló hacia un lugar que ellos tenían como basurero y dijo: allí está el pasadizo de Ezequías que lleva a la bóveda donde la gente de Jeremías escondió el arca está en ese lugar. El hombre quedó tan sorprendido que le dio permiso para excavar, y él estuvo excavando durante buen tiempo en ese lugar, en un monte que tiene la figura de una calavera, como ustedes pueden ver en la foto, ¿verdad? En ese monte, sin duda alguna, es el lugar de la crucifixión, aunque los romanos, Constantino, que envió a su mamá y buscaron el lugar de la crucifixión, pusieron la crucifixión en otro lugar. Pero este lugar sí de veras parece el monte de la calavera, ¿o no? Ven ustedes la foto así en rojo, y sí parece el monte de una calavera. De hecho, en ese mismo monte detrás se encuentra la tumba del jardín, que hasta esa época la gente no consideraba que era la tumba, sino la Iglesia Católica la tenía también en otro lugar. Ahora, lo curioso es que a él se le ocurrió la idea de que exactamente debajo del lugar donde Jesús había crucificado, por aquí, en medio, allí debía estar el arca, exactamente debajo. No sé si me están entendiendo, pero tener el arca, y 6 pies, o 6, vamos a decir así, 6 metros bajo el lugar donde estaba la cruz, estaría exactamente el arca. Él estuvo tratando de llegar a ese lugar. De hecho, encontró unas grietas allí en la piedra. Recuerden que cuando Jesús fue crucificado, al momento de morir, hubo un gran terremoto y las piedras se partieron, tal y como dice la Biblia. Algunos sepulcros de los que estaban dormidos fueron abiertos, y a través de esa fisura, evidentemente, aquí está la cruz, como ustedes lo pueden ver,
la tierra se partió, una fisura, y la sangre del Señor Jesús, que cuando murió, un soldado romano, no creyendo que estaba muerto, le clavó una lanza en el costado. ¿Y se acuerdan qué dice lo que fue? Lo que salió. Dice que salió un chorro de agua y sangre. Ahora esta sangre mezclada con agua cae exactamente en esta grieta debajo donde se encontraba la cruz y corre para caer exactamente arriba del lugar donde se encontraba el arca, colocada ahí 2500 años atrás. La sangre cae arriba del propiciatorio y se cumple con toda justicia. ¿Me están siguiendo? Ahora, uno dice, bueno, pues suena bien, pero podrá ser que sea cierto. Yo no entiendo la manera, pero yo creo que Dios debe haber cumplido con la justicia de rociar la sangre del Señor Jesús sobre el propiciatorio. Los sacerdotes no lo iban a hacer. Dios, conociendo el futuro, sabía que no iba a ser aceptado. Así que de alguna manera planeó todo para que quedara exactamente como debía ser. Ahora, el testimonio de Ron Wyatt es que él entró a esa cabina. De hecho, entró 4 veces en diferentes momentos. La primera vez que entró, tomó fotografías y todas salieron mal. La siguiente vez que entró, volvió a tomar fotografías y salió bastante mal. Para que me entiendan, entrar allí era entrar en un hueco de como unos 50 centímetros y entrar arrastrándose por varios metros hasta llegar a una bóveda en la cual él sabía que estaba el arca. La encontró después de mucho tiempo. Mucha gente, más tarde murieron algunos. Casi 16 personas murieron por tratar de entrar a esa bóveda. Cuando él llegó la 4ª vez, él cuenta que se encontró a 4 personas adentro de esa bóveda. La 4ª vez que él entró, y dice que estaban vestidos así de manera moderna, normal. Eran 4 varones, habían limpiado la cueva, habían acomodado todo, estaba como si fuera un lugar completamente nuevo y había una luz un poco extraña. Y Ron Wyatt se dio cuenta que estaba delante de unos ángeles. Uno de ellos habló largamente con él y le dijo que podía tomar una fotografía, y fue donde él tomó una fotografía, hizo una filmación, que finalmente los ángeles le dijeron que tenía que quedar allí en el mismo lugar. La dejaron dentro de la bóveda, y la revelación del ángel fue que allí iba a permanecer hasta el día en el que Dios lo iba a revelar, poco después de que se publicaran las famosas leyes dominicales que nosotros conocemos. O sea, el descubrimiento no se iba a revelar al mundo, sino hasta que vengan las famosas leyes dominicales. Ahora, lo interesante es que él dijo, Ron observó una grieta en el techo, dice, y una sustancia oscura que se había deslizado a través de la grieta en el techo de la cueva, justamente encima del arca, por encima de la caja de piedra. El arca estaba dentro de una ancha caja de piedra y la tapa superior de la caja había sido partida y abierta un hueco, permitiendo que esa sustancia oscura entrara adentro. Esa sustancia oscura se había deslizado desde el techo sobre la caja de piedra y llegado hasta la tapa de oro del asiento de la misericordia del arca de la alianza. O sea, fue en ese momento que Ron se dio cuenta de que el agujero de la cruz se comunicaba hacia abajo, hacia esta cueva situada por debajo, o que hizo que la sustancia oscura cayera sobre el arca. Ron se conmovió al darse cuenta de que esa sustancia oscura era de hecho la sangre de Jesús. En este punto, Ron se dio cuenta de lo que había ocurrido hace casi 2000 años. Abrumado por la emoción de esa revelación, Ron se desmayó durante 45 minutos en esa cámara. Así se quedó, básicamente. Ahora, él, como es adventista, dio testimonio de esto muchas veces. Una de las veces en la que dio testimonio en una iglesia, filmaron el video que ahorita les voy a poner. Ahora, en el lecho de muerte, cuando hablaron con Ron Wyatt antes de que muriera, él volvió a reafirmar que todo lo que él había dicho acerca del arca era así, y que realmente le había encontrado el arca, que la razón por la que no se había revelado es, para empezar, la gente del gobierno de Israel
no habían querido dar a conocer nada al respecto, ya que esto les traería una guerra, especialmente con los ortodoxos. Habrían querido tumbar la mezquita que se encuentra arriba donde se encontraba el templo de Dios. Habría muchos problemas, y de acuerdo a lo que los ángeles le habían dicho, así era. No se iba a revelar sino justamente poco tiempo después de que se publiquen las famosas leyes dominicales. Pero vamos a ver lo que él dijo al respecto de esa sangre. Good evening, Ron. Thank you very much for all three seminars. Wonderful, thank you. My question is that you said that you had the blood of our Lord examined by the Israelis. That's correct. What was their determination of that? Okay. Now, we won't be able to take second questions. I'm sorry if you're on your second one, please just step out. I love you, but we're running out of time. Real quickly, okay? Dried blood is dead blood. Everybody knows that, all right? They can test the blood of the pharaohs, the mummies of the pharaohs, all right? There's certain things they can do. They cannot get a chromosome count by any method I'm familiar with, all right? Things keep changing. I don't profess to know everything. However, there's no way I know that you can get a chromosome count out of dead blood. You can get a DNA and some other things, but not a chromosome count, all right? That's done by living white blood cells. Now then, first of all, in this analysis, I took the blood into a laboratory in Israel. I asked one of the people I work with in antiquities, where is a good laboratory that does reliable work? And they said, such and such, such and such. I took it. I just said, please examine this blood and tell me what you can tell me about it. All right? They said, well, look, we're going to reconstitute it. We're going to put it in normal saline and keep it at body temperature for 72 hours with gentle swirling. All right? That's their business. That's great. I said, now I want to be there when you check it out. They said, fine. So I was back. They checked it out. I said, now, they said it's human blood. We can tell that. They did whatever tests they need to do. And then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium and keep them at body temperature for 48 hours. And they said, well, that'll do no good because it's dead blood. I said, would you please do that for me? And they said, okay, we'll do it. So anyway, I said, I want to be there when you take it out and examine it. So I was back there. They took it out, examined it under microscope, and the one technician called the other one over there, and then they called the boss over there, and they were talking Hebrew a mile a minute there for a little bit, and they looked at me and they said, Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it. Everybody else has 46. You see, 23 from your mother, 23 from your father, 22 autosomes from your mother, 22 autosomes from your father. You get an X from your mother, you may get an X or a Y from your father, all right? This blood had 23 chromosomes from the mother's side, one Y chromosome only. You see, the child could not have developed if they hadn't had the autosomes from the mother. So all of his physical characteristics were determined by his mother's side of the family, her autosomes. His maleness was determined by this one Y that came from the source, not a human male. Then they said, this blood is alive. And then they said, whose blood is this? I said, it's the blood of your Messiah. Bueno,